Ya. Bueno, como les comentaba antes, hoy vamos a tener una clase que va a consistir en los conceptos de depreciación y BAN. Ya la depreciación, como de spoiler, es uno de los escudos fiscales que nosotros tenemos a disposición en la evaluación de los proyectos, y el BAN es una de las primeras formas que vamos a tener para hacer nuestra evaluación sobre si un proyecto es conveniente o no, ¿ya? Nosotros en la clase pasada estudiamos lo que es la evaluación de proyectos. Eh, o sea, dejamos claro en que nosotros estamos enfocados en el estudio financiero o económico, ¿ya? Y para realizar ese estudio lo que nosotros tenemos a nuestra disposición es el concepto del flujo de caja, ya que es un análisis o herramienta que nos permite tener claridad en todos los ingresos, egresos y todo lo que tenga que ver con movimiento monetario de nuestro proyecto y que nos permite tener claridad al final de cada año cuánto vamos a obtener, ¿ya? Acá, en la clase pasada, yo les puse algo acá que estaba malo, ¿ya? No sé por qué no me di cuenta en el momento, pero yo les puse que los gastos no desembolsables incluían el interés, ¿ya? Eso está malo, ¿ya? Los intereses sí son desembolsables y se marcan en un tipo de gasto que se llama los gastos financieros. Ya cuando hablamos de gastos no desembolsables, vamos a hablar de la depreciación, que bueno, vamos a hacer el vamos a definirlo en un ratito más, ¿ya? Vimos eso, vimos la estructura de este flujo de caja, donde vamos a tener los ingresos afectados a impuestos, los ingresos afectados a impuestos, los gastos no desembolsables, los gastos financieros, y esto nos va a entregar una utilidad antes del impuesto, a la cual nosotros tenemos que descontarle el impuesto, vamos a tener la utilidad después del impuesto, y vamos a tener los ajustes por los gastos no desembolsables, que es el ajuste por depreciación, que lo vamos a ver a continuación, y los egresos no afectados a impuestos, que son la inversión, el capital de trabajo, la amortización, etcétera, etcétera. Y le vamos a sumar los beneficios no afectados a impuestos, como los créditos o el capital de trabajo al final del periodo de evaluación del proyecto, y eso nos va a dar el flujo de caja neto, ¿ya? Bueno, vimos el concepto del capital de trabajo, vimos un ejemplo que lo vamos a rehacer hoy día para mostrar cómo afecta la depreciación en la evaluación de los proyectos. Y posteriormente vimos temas de impuestos, principalmente el impuesto a la renta de capital, ya que en Chile corresponde un 27%, y vimos el impuesto al valor agregado o el IVA. Ya también hicimos un breve repaso de lo que es la UEF, vimos cómo sería un proyecto evaluado en UEF, que es básicamente lo mismo, solamente que no tenemos que considerar la inflación, porque la UEF lo tiene incorporado. Y posteriormente vimos el concepto de escudo fiscal. ¿Ya? El escudo fiscal es eh, los tipos de gastos que nos permiten reducir la base imponible, ¿ya? Y eso, al reducir la base imponible, también reduce el impuesto que nosotros vamos a pagar. Ya los escudos fiscales que nosotros vamos a ver en ingeniería económica, en el contexto del ramo, son los intereses de corto y largo plazo, la depreciación y en futuras clases cómo tratamos a las pérdidas del ejercicio anterior, en caso de que tengamos pérdida en uno de los años. ¿Ya? Eso, vimos cómo evaluábamos un proyecto cuando teníamos un crédito y pudimos ver cómo cambiaba el flujo de caja neto, ¿ya? Ahora lo que vamos a ver en esta clase es otra de las formas que nosotros tenemos para disminuir la base imponible y con ello bajar la cantidad de impuestos que pagamos. Y después vamos a ver cómo podemos hacer la comparación entre todos estos proyectos que tienen distintas glosas, ¿ya? Uno no tenía crédito, el otro tiene crédito y el otro tiene crédito y depreciación. Y eso vamos a estar viendo durante la clase de hoy. Bueno, la depreciación ya es un concepto que aplica a los activos de nuestro proyecto, ¿ya? Igual que como pasa con el dinero, los activos también van perdiendo valor a través del tiempo, tanto por su uso o porque ocurren nuevos cambios tecnológicos, cambios en el mercado. Entonces, no necesariamente el tractor que yo compro hoy, por ejemplo, va a mantener su valor por el resto de los años a medida que eh, se va gestando el proyecto. Entonces, esta, esta baja en el valor se puede contabilizar por medio de la depreciación.
¿ya? ¿Y por qué las empresas deprecian? Porque, bueno, obviamente esto les permite tener una foto más realista respecto a lo que tiene lo que posee la empresa, y porque les sirve de escudo fiscal, ¿ya? Ahora bien, la depreciación no implica un gasto monetario, ya no porque su tractor, por ejemplo, pierda valor, significa que ustedes van a van a tener un gasto, ¿ya? Por eso se considera como un gasto no desembolsable, ¿ya? Y su tratamiento tiene ciertas particularidades, ¿ya? En particular, en la depreciación, nosotros vamos a tener tablas de depreciación, ¿ya? Que podrían decirse que son un poco similares a las tablas de amortización, ¿ya? Pero en este caso vamos a estar trabajando con el valor inicial del activo, es decir, cuánto les cuesta el tractor, por ejemplo, hoy, ¿ya? Y le vamos a asignar una depreciación en cada uno de los años. Es decir, nosotros vamos a decir que este tractor efectivamente va a bajar su valor en D sub T cada uno de sus años, ¿ya? Entonces lo que nosotros vamos a tener es que vamos a tener el valor inicial, vamos a tener una depreciación en cada uno de los periodos, y esta depreciación va a afectar al valor del activo en dicho periodo, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a partir en el periodo cero con un valor actual de, no sé, 2 o 3 millones de pesos, por ejemplo, y cada año nosotros le vamos a ir descontando a ese valor el valor de la depreciación, ¿ya? Ahora bien, existe algo que se llama el valor de salvamento, valor de salvataje o valor residual, que es el valor que se considera que tiene un activo al final de su vida útil, ¿ya? Esto es bien importante considerarlo porque esto en el fondo lo que implica es que el activo se puede vender o se pueden hacer cosas con él que hay que considerar. Ya se puede vender como chatarra o se pueden hacer un montón de cosas con los activos. Entonces es necesario tenerlo considerado, ¿ya? En Chile existen dos tipos de depreciación. Uno es la depreciación lineal o en línea recta, o la depreciación a secas, que en el fondo nos dice que cada uno de los años el activo va a bajar su valor de forma constante, obviamente, y esa constante va a estar dada por la diferencia entre el valor actual al cual nosotros compramos el activo, menos el valor de salvataje dividido n, que son los periodos de depreciación, ¿ya? El otro concepto que existe es la depreciación acelerada, donde nosotros, en vez de dividir por n, que es la cantidad de años de vida útil que se considera que tiene el activo, vamos a dividir esos años de vida útil por 3 y le vamos a aplicar el cajón inferior. ¿Ya? Entonces nosotros ahora vamos a depreciar montos mucho mayores. Bueno, obviamente esto queda más claro en un ejemplo, ¿ya? Entonces, si por ejemplo, Don Pepe compra un camión nuevo para su empresa por un valor de 11 millones de pesos, y dado que tiene una vida útil de 10 años y un valor de salvamento, valor residual o valor de salvataje de 1000, ¿cómo queda con cada uno de los métodos de depreciación? Si nosotros tenemos la depreciación en línea recta, esto es súper fácil porque tenemos 11.000 menos 1000, que es el valor de salvataje, dividido la cantidad de años de vida útil. Esto lo que nos entrega es 10.000 dividido 10, es decir, la depreciación en cada uno de los 10 años de la vida útil de este activo va a ser de 1000. Si nosotros llevamos esto a la tabla de depreciación, nos va a quedar lo siguiente. En el primer periodo, o sea, en el periodo 0, vamos a tener un valor que es de los 11.000, que es el valor actual. En el periodo 1 vamos a hacer una disminución de ese valor por estos 1000 que se van a ir restando constantemente por los 10 años de vida útil que tiene nuestro activo, ¿ya? Es bien facilito, ¿ya? Cada uno de los años se va a depreciar la diferencia entre el valor actual y el valor de salvataje dividido la vida útil. En el caso de la depreciación acelerada, lo que vamos a tener es que la vida útil la vamos a dividir por 3 y a eso le vamos a obtener el cajón inferior, y es en en esa cantidad de periodos que nosotros vamos a distribuir esta depreciación. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que la diferencia entre el valor
actual y el valor de salvataje es de 10.000, y esto dividido 3 nos va a dar 3.333, ¿ya? Entonces, al hacer nosotros nuestra tabla de depreciación, lo que nos va a quedar es que cada año, en verdad, nosotros le vamos descontando más al valor inicial, ¿ya? Entonces, esto lo que permite es que para las empresas pueden disminuir su base imponible en los primeros años de operación, que suelen ser los más complejos. Entonces, esto le da una mayor maniobra a las empresas para operar, ¿ya? Hasta que queda claro, es bien simplecito, pero la parte interesante es cómo esto se ve reflejado en el flujo de caja. ¿Profe? ¿Sí? Me perdí con el cálculo de T. Perfecto. Bueno, la depreciación acelerada lo que dice es que nosotros podemos dividir en tres, siempre en tres, o sea, eso es lo que dice la ley del servicio de impuesto interno, la cantidad de años de vida útil que tiene el activo. Entonces, en este caso teníamos un camión que tiene una vida útil de 10 años, ¿ya? Nosotros podemos dividir por 3 este valor, obtener el cajón inferior de esa división, y depreciar en esa cantidad de años. Entonces, en este caso, en vez de depreciar en 10 años, que es lo que hicimos en el caso lineal, nosotros vamos a depreciar en solamente 3 años, ¿ya? Entonces, como la depreciación se calcula como la diferencia entre el valor actual y el valor de salvataje dividido en los periodos, en este caso van a ser 3, nuestra depreciación por año es mucho mayor. Ya nosotros vamos a estar contando de que nuestro activo perdió mucho más valor del que realmente perdió, porque si tiene una vida útil de 10 años, lo que tiene sentido es que cada año en el fondo vaya perdiendo la misma cantidad de valor y se distribuye esta pérdida de valor en los 10 años de vida útil. Ya en este caso lo que hacemos es que dividimos por 3 y ahí depreciamos, como si el activo en verdad perdiera el valor mucho más rápido. ¿Ya? ¿Se entiende esto, no? ¿Quedó más o menos claro? Sí, sí, profe, gracias. Profe, Sí. ¿y por qué por 3 y no 4 o 5? Había La una tabla, ¿o verdad, no? Dependiendo sí. del activo. Exactamente, dependiendo del activo, el servicio de impuestos internos tiene acá, si lo quieren pueden visitarlo, el servicio de impuestos internos acá pone para los distintos tipos de activos la vida útil que tiene. ¿Por qué 3? No lo tengo claro, no sé cuál es la justificación para que sea 3, pero el servicio de impuestos internos considera 3. Si se meten a este link, de hecho van a ver tanto la depreciación lineal como la depreciación acelerada ya calculada. Voy a averiguar por qué es 3. No me lo había cuestionado. Eso. Bueno, acá van a encontrar la tabla de la vida útil de los bienes físicos, ya del Servicio de Impuestos Internos. A veces no están todos, entonces se hacen algunas algunos como supuestos, ¿ya? Acá van a encontrar cosas también como el ganado, gallinas, un montón de cosas que en verdad no son objetos, pero como tienen un valor productivo, se considera también que se deprecia, ¿ya? Eso. Ahora bien, bueno, acá tenemos otro ejemplo, en verdad, para ver cómo funciona esta depreciación, ¿ya? Su empresa decide adquirir dos tipos de activos. El primero de ellos es una maquinaria que le servirá para aumentar la producción de su planta, por un valor de 3 millones de pesos con 10 años de vida útil. Esta será depreciada aceleradamente, ya que su empresa es una pyme. Además, adquiere un equipo de utilería por un monto de 2 millones de pesos. Este equipo se deprecia a 10 años de forma lineal. ¿Ya? Esto no lo van a encontrar en la realidad, en verdad, que uno lo puede depreciar aceleradamente y el otro no. Ya eso no es que aplique en el mundo real. ¿Ya? O sea, las empresas tienen derecho a hacer uso de la depreciación acelerada. ¿Ya? Si es que está bien o no el uso de la depreciación acelerada es algo que está en discusión, de hecho, hay varios proyectos de ley para eliminarla. Y es bastante interesante, obviamente hay argumentos a favor, argumentos en contra, etcétera, etcétera. Así que los motivo a que lean al respecto. ¿Ya? Entonces, teniendo el primer activo, que tiene una vida útil de 10 años,
y un valor actual de 3 millones de pesos. Y como no nos dicen que tiene valor de salvataje, nosotros asumimos que es 0. Si depreciamos aceleradamente, lo que vamos a tener es que vamos a tener 10 dividido 3, a ese valor le vamos a obtener el cajón inferior, que es 3, y vamos a depreciar estos 3 millones de pesos sin valor de salvataje en 3 periodos. Entonces nuestra depreciación va a ser 1 millón en cada uno de los periodos. Si construimos la tabla de depreciación, lo que nos queda es que el valor actual, que partió como 3 millones de pesos, se va disminuyendo hasta el periodo 3 en 1 millón de pesos hasta quedar en 0. ¿Ya? Para el segundo activo, tenemos depreciación lineal, por ende estos 2 millones de pesos se deprecian en los años de vida útil correspondiente, entonces se deprecia 200.000 pesos cada uno de los años. Esto es lo mismo que el caso anterior, ya cuando tenemos este cálculo hecho, entonces cada uno de los años va a ir perdiendo 200.000 pesos hasta quedar en 0. ¿Ya? Bueno, hay un aspecto importante a considerar, que, bueno, no lo vamos a ver en los ejercicios de hoy día, en verdad, pero que es el valor de desecho de un proyecto, ya que es como, una vez que finaliza el proyecto, ¿qué valor esto tiene? Ya siempre va a ser una estimación y es como difícil tener un número real al respecto, porque por todas las variables que influyen. Pero hay 3 métodos para hacer esto. Ya el método contable o libro, que es la suma de los valores contables de los activos al final del periodo de evaluación. Ya considera la inversión, los años depreciados de los activos, cuánto le falta por depreciar, etcétera, etcétera. Me parece que esto se ve en ICOFI. Ya no estoy tan seguro. Está el método del valor comercial, que es la suma de los valores comerciales de los activos al final del periodo de la evaluación, que es el que nosotros vamos a utilizar cuando lo empecemos a ver. Y existe el método del valor económico, que es el valor que es capaz de generar un proyecto en un estado de perpetuidad. ¿Ya? Se va a calcular como BN, que es el beneficio neto, que bueno, el flujo de caja neto sin considerar el valor de la depreciación, dividido por la tasa de descuento. ¿Ya? Yo, en verdad, estos dos no los paso en el ramo, ya solamente vamos a ver en futuro ejercicio el método del valor comercial. ¿Ya? Bueno, acá tenemos el ejercicio que continúa con los ejercicios de la clase pasada, así que lo vamos a hacer desde el principio. Dice, nuevamente PGM se comunica con usted. Mejor leamos el ejercicio inicial. Ya, la empresa PGM se especializa en la construcción de artículos de plástico y está constantemente innovando con respecto a nuevos productos que puedan generar una oportunidad de negocio. En los últimos años han estado trabajando intensamente en una nueva forma de reciclaje que permite realizarlo de forma más eficiente y se encuentran próximos a comercializar su primer producto, los potes de comida. Así, la información con la que cuentan es que para el próximo año venderán 5.100 unidades, luego 6.800, luego 8.600 y finalmente 10.100 unidades en el cuarto año. Los potes serán comercializados en 3.500 pesos cada uno, precio que se ajustará por la inflación. Los costos de producción se estiman en un 40% de los ingresos generados por estos productos y considera un capital de trabajo igual al 50% de los costos del primer año. Finalmente, sabe que la inversión inicial, considerando todo, asciende a 20 millones de pesos. Considerando todo lo anterior, arme el flujo de caja asociado. Considere la inflación como 0,4, 0,43, 0,48, 0,51 respectivamente por año. Entonces, este fue el ejercicio que hicimos en la clase pasada, lo vamos a hacer de nuevo. Pero ahora nos dicen que, ¿qué nos dicen? Dice que nuevamente PGM se comunica con usted y le menciona que hay un pequeño problema. En la evaluación original ellos no habían considerado la inversión de la maquinaria necesaria para realizar los potes, por lo que es necesario agregarla. La maquinaria requiere una inversión de 15 millones de pesos en total, considerando una vida útil para las máquinas de 4 años. Ellos le mencionan que el servicio de impuestos internos les permite solo depreciar de forma lineal y no pueden considerar valor de salvamento. Con toda esta información, entregue el flujo de caja final a PGM. Considere que el crédito tiene que volver a calcularlo, ahora con el valor de inversión inicial aumentado por las maquinarias. ¿Ya? Bueno, nosotros calculábamos un crédito en la segunda parte, en resorbo en esta parte. Pero nosotros calculamos un crédito en el segundo ejercicio, en la segunda versión de este ejercicio. Ya, en donde nos dicen que nos van a financiar un 50% de la inversión inicial,
ya, en 3 años con cuotas constantes y una tasa del 5% anual. ¿Ya? Entonces vamos a pegar estos tres los tres enunciados en nuestro Excel y vamos a construir desde cero nuestro flujo de caja. ¿Ya? Se ve el Excel, ¿verdad? Sí. Ya, este es el Excel que les dejé en la clase, que es lo que hicimos la semana pasada. ¿Me escuchan? Profe, Ahora medio cortado. Pero vemos negro, no sí. sé. Sí, es Sí, que no se ve nada. mi PC se suicidó, parece. Ahí. Oh, rayos. Y ahí se ve. Ahí se ve el power. Ya. Chuta. Mi PC se pegó y no me deja moverme. Por favor, alejar esta ventana de la aplicación compartida. Oh, no. Ya, si eventualmente me corto, es porque mi PC se suicidó definitivamente. A ver. Problemas del mundo moderno. Sí es. No me deja hacer nada. ¿Qué rayos? Tranquilo, profe. No se desespere. No, es que yo no tengo paciencia para las cosas. Es que en verdad no sé ni siquiera cómo no me funciona el administrador de tareas. Mm, En cualquier momento le ha tirado un pantallazo azul, profe. Yo creo. profe, ¿está en notebook? ¿Cómo? ¿Está en notebook? Sí, ¿Y si fuerza el apagado y prende de nuevo el PC nomás? sí, es que quería evitar eso, pero me parece O que sea, hay que pero hacer. deje a alguien de anfitrión, profe, para que no se corte la reunión. Es que no puedo ni siquiera, ¿cómo se llama esto? Ni siquiera puedo tocar el Zoom. Lo único que puedo hacer es como que tengo la herramienta para cortar como pegada, entonces solamente puedo como generar cuadritos. Es muy raro. Jamás me había pasado este tipo Profe, y se de aprieta falla. escape. ¿Cómo? Y se aprieta escape. Sí, no sé. Esa es la solución para todo, suprimir escape. Probé esos dos comandos, o sea, probé controlar suprimir, pero cuando abro el administrador de tareas no me sale nada. Con escape tampoco. Oh, ¿por qué a mí? Ya, voy a tener que apagar y rezar porque se haya grabado esto. Qué lata. Pero ni con el control alt suprimir, profe. Sí, sí, lo intenté.